Trajano Potentini, pues desde el Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana, llevando pues una propuesta en nuestra calidad y condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Y para ella, pues en principio, un preámbulo mínimo de ir contextualizando la realidad que tenemos, la situación actual, a nivel de crisis política, pudiéramos decir, y crisis en todos los órdenes, en todos los sentidos. Fíjense que vamos de extensión en extensión con un estado de emergencia, un estado de excepción, que el mismo trae consigo la supresión de derechos fundamentales por parte del gobierno, que es el que asume estas condiciones especiales, estos poderes especiales, para que pueda administrar como principal ejecutivo, el conjurar, el buscar una solución a lo que es la pandemia del coronavirus, que tiene un impacto tan poderoso, tan potente a nivel de nuestra economía y esa secuela en el orden social de profundizar pobreza y esta quiebra de empresas. Los problemas sociales que se desprenden de aquí no son fáciles, pero hoy yo quiero centrarme en el político que he venido desde hace ya algunos días pues abordando, trabajando. De que tenemos la eventualidad de que unas elecciones que estaban pautadas para el mes de ahora, el mes de mayo, ya se da por sentado el que no serán en mayo, porque la Junta pues la movió para el 5 de julio. Aun cuando era una violación a la Constitución que tenía esta previsión, pero ha sido algo aceptado, y con eso se le da la legitimidad a esa decisión, porque nadie está obligado a lo imposible y porque la Constitución no previó la casuística que estamos viviendo en la República Dominicana con el coronavirus y con esta situación. Es algo inesperado en el mundo entero, no solamente en República Dominicana. Ya se pasaron para el 5 de julio, pero sigue el estado de emergencia, sigue el problema, sigue subiendo el coronavirus, la infección, la cantidad de muertes, la experiencia comparada de otros países que siguen también extendiendo su cuarentena y tomando pues decisiones ni siquiera de corto tiempo, sino hasta para el año que viene. Ya tienen proyecciones en muchos temas porque saben que la vida no tiene cómo volver a la normalidad en lo inmediato, ni siquiera al doblar de la esquina, ni en los meses siguientes, 3, 4 meses, no hay forma de que volvamos a la normalidad. De hecho, esto va a operar muchos cambios a nivel de las empresas, las tantas quiebras, los tantos trabajadores, y no escapa al momento histórico en que nos ha encontrado el coronavirus con el proceso eleccionario al doblar de la esquina. Si faltara 1 o 2 años para las elecciones, no tuviéramos inconvenientes, no tuviéramos que sortear lo que pudiera convertirse en una crisis política que hasta afectaría a la propia gobernabilidad. Por eso, la clase política tiene que buscar un consenso, tiene que tratar de ponerse de acuerdo si existiera un apagón constitucional que se daría como consecuencia de que ni en julio, que es la fecha, ni antes del 16 de agosto se den las elecciones. Por el momento, a lo que tenemos que apostar, y es lo que yo voy a proponer, fórmulas para buscar una mayor garantía de que puedan darse el 5 de julio, y que es en lo que tenemos que trabajar, aun cuando todavía persiste la incertidumbre de que no sabemos si podrá solucionarse en julio. Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos. Por eso hay que ir aprovechando ir abriendo paulatinamente el tema de la economía, aprovechar la experiencia que hemos tenido en los supermercados, en las farmacias, en los bancos comerciales, y con todo ello entonces irnos preparando con los esfuerzos, el presupuesto necesario por parte del gobierno, la Junta Central Electoral, la comprensión de la clase política, pero también de manera enérgica, pues en seguimiento, colaborando y cooperando para que tengamos unas elecciones el 5 de julio. Tiene muchos escollos estas elecciones, colateral al propio o concomitantemente con el propio coronavirus, como lo es el voto del dominicano en el exterior, donde se eligen también 7 diputados de ultramar. O sea que tú dejarías cojos el Congreso, y no solo eso, sino 600,000 dominicanos que suponen casi alrededor del 8% del electorado y que pudieran definir unas elecciones.
porque no es un problema de República Dominicana, sino también de esos países, más grave en los países donde hay mayor concentración de dominicanos, y más que los países, yo diría que hasta en las áreas. En el estado de Nueva York, que es donde está dando duro a nivel de Estados Unidos, es donde más dominicanos hay, concentra, yo diría que más del 60-70% de los votos de esos 600,000. En Italia, en España, Madrid, en Roma, donde más problemas trae, ha dado más duro el coronavirus, es donde está esa diáspora que tiene ese derecho a voto. Ese es uno de los escollos. Entonces yo creo que hay que buscar cómo sortear ese escollo, por eso se precisa de un consenso que trate de modificar la ley y ver si de la forma reglamentaria se puede para que haya un voto electrónico en relación a esa gente que están fuera. Un voto electrónico que se pueda, con una firma digital, que se pueda validar. Eso no tiene muchos inconvenientes. Eso se establece, el protocolo, el consenso de los partidos, la gente de la informática, y eso se puede traducir en una ley. Esa sería la solución dentro de la fórmula genérica que estaríamos planteando para que indefectiblemente, por el bien del país, porque ya lo decía Subero Isa, que el no hacer elección pudiera resultar más perjudicial que el propio coronavirus. Entonces, para ponernos de acuerdo y lograr, por un lado, ese voto de los dominicanos en el exterior, y por el otro, ya vi que compraron 47 millones de pesos en desinfectantes. Eso es positivo porque es para ir instaurando un protocolo de solución. Y la fórmula nuestra que proponemos es que los hombres voten un día y las mujeres otro. Si eso conlleva el no de acuerdo o algunos inconvenientes posteriores de montaje, de custodia, en el orden logístico que no puedan sortearse, bueno, pues ahí Leonel ya ha hecho una propuesta, el expresidente Leonel Fernández, de que los hombres por la mañana y las mujeres en la tarde, o viceversa. Eso habrá que extender también el horario. Eso es parte de la propuesta nuestra, pero también el que tengamos una mayor cantidad de colegios electorales. El que busquemos, qué sé yo, Centro Olímpico, que busquemos espacios donde puedan albergarse, que sean extensos, que sean amplios, para que pueda operar ahí el distanciamiento social. Pero tenemos que amplificar el número de colegios electorales, que tendríamos que hacerlo con tiempo, para que se pueda establecer ese protocolo. Que tengamos la cantidad suficiente de las mascarillas, que en ese protocolo se establezca ese distanciamiento social, de cuánto entran, de quiénes entran, de que opere, de que se dé todo eso, de que hayan las manitos limpias, de que hayan los lavamanos, todos esos aspectos que puedan considerarse para lograrse un consenso de la clase política. Es la propuesta nuestra en términos generales, un consenso de la clase política que viabilice en el orden institucional, señores, las posibilidades del planteamiento que estoy haciendo, porque para el voto del dominicano en el exterior deberá modificarse la ley para insertar esa forma de votación, el voto electrónico no automatizado, como se intentó hacer y que dio tantos inconvenientes. Y yo sé que la gente pues está ahora mismo en ojo avisor y escéptico de que le estén siquiera hablando de voto electrónico, porque se sabe que la tecnología tiene inconvenientes y tiene muchos ámbitos de vulnerabilidad, pero hay que buscar cómo garantizarle a esta gente que puedan votar, porque si no podemos estar en presencia de unas elecciones ilegítimas. 8% y gente que no solo se le violaría la capacidad de elegir, sino de ser elegible, porque tenemos 7 puestos, 7 diputados del exterior y tendríamos un Congreso que quedaría cojo. Entonces, eso es un escollo que hay que sortear, eso hay que subsanarlo. Y por eso yo digo que en ese combo de soluciones a nivel institucional, entonces puede haber ahí en la aprobación, el consenso para hacer los cambios en la ley electoral que demandan estas circunstancias, pero es un consenso, nos ponemos de acuerdo sin inconveniente para el tema de los estados de excepción, para la aprobación ya se ha hecho de forma reiterada y ha habido ese consenso. El PRM, que es el que encarna fundamentalmente, y Leonel la oposición, pues hacen su planteamiento, su queja, pero terminan aprobándolo porque es una necesidad, como lo es en las actuales circunstancias, el que se den esas extensiones. Lo que sí hay que trabajar, tiene que haber un espacio de diálogo, de unidad nacional, para que podamos afrontar. Eso no puede seguir siendo fruto de una decisión pura y simplemente del gobierno. No, el gobierno debe empezar a trabajar en coordinación con la oposición, con la clase política, porque para todo lo que se vaya a dar se precisa
de un consenso para que podamos instaurar, para que podamos viabilizar institucionalmente lo que son estas propuestas que nosotros estamos haciendo de este protocolo de la experiencia comparada para concretar un proceso eleccionario que se dé el 5 de julio y también, señores, que parte de la propuesta, el que busquen, el que piensen en el interés general, estos políticos, esta clase política, de que tratemos de librar al país de una eventual segunda vuelta. Eso no puede hacerse como se ha planteado, como se ha propuesto, de bajar el porcentaje a un 40%. Eso no es viable. No es posible porque no va a haber un acuerdo para modificar la Constitución y para eso se necesita modificar la Constitución. Ahora, lo que es posible sí es un acuerdo entre las fuerzas políticas principales para que uno vaya con Leonel Fernández del PLD o Leonel Fernández con el PLD o con Abinader o Abinader con... O sea, que se dé un bloque en el sentido que sea, ya ellos tendrán a bien hacer sus negociaciones y sus planteamientos para que en una sola vuelta solucionemos este inconveniente, este problema, porque ahí sí se nos va a agravar un poquitito más el que tengamos que considerar o pensar con la crisis económica, con el coronavirus que seguirá en su buena, esto no se para ahora, el tener nosotros que considerar una segunda vuelta. Ojalá que podamos sortear, que podamos resolver como prometen todos o han planteado todos. Gonzalo dice que ganará en primera vuelta, lo dice Abinader también. Hay una guerra de encuestas, uno no sabe, pero no es el problema. Es que traten de estar de acuerdo, de ponerse de acuerdo con Leonel, que parecería entonces que sería la llave, aún con el 8% que dice Margarita que es la vicepresidenta, que es lo que tiene, que va a apoyar al PLD. No creo que nada de eso esté definido. Es tratar de ponerse de acuerdo, no para segunda vuelta, para solucionar en una primera vuelta y que podamos entonces salir airosos, salir adelante de lo que pudiera ser el camino a un apagón constitucional con casuísticas que no están consideradas en nuestra Constitución y la afectación que traería con esto a la gobernabilidad democrática. Por eso, clase política, reflexionen, piensen y hagamos algo en interés del país. Trajano Potentini, agradeciendo al primer portal cívico de la República Dominicana, El Veedor Digital, con más de 800,000 seguidores ya en redes sociales, por cobijar, por permitir esta transmisión. Hasta la próxima.